Desde que yo era pequeña, me ha encantado ir a la playa con mi familia. Nos gusta mucho disfrutar del mar y de la playa, así como admirar las especies que hay en él. Pero esto cada vez se vuelve más complicado. Y a lo mejor no se imaginen el por qué una actividad tan sencilla puede volverse compleja. Pero obviamente tiene una razón. Los lugares cercanos a los que nos gustaba y disfrutábamos ir están cada vez más sucios, descuidados y podemos notar que hay menos especies. Esto se debe simplemente a la contaminación. A veces no nos damos cuenta de lo que está viviendo nuestro planeta. Lo tomamos a la ligera y no hacemos nada pensando que no pasa nada. Pero gracias a la desinformación, lo seguimos afectando sin darnos cuenta. La contaminación de las playas y océanos ha crecido masivamente en los últimos años. Y el problema no es que se vean feos o que no queramos ir a la playa o entrar al mar porque hay basura, sino que el 70% de nuestro planeta es agua. Y de ese 70%, el 97% abarcan los océanos y mares. Con la contaminación, se está afectando directamente a las especies marinas y sus hábitats naturales, creando daños irreversibles como lo es la extinción de los animales. Actualmente, algunas de las especies que están en peligro de extinción por esta causa son el delfín gris, las tortugas marinas, los tiburones, los caballitos de mar, la marsopa y la ballena azul. ¿Y por qué? La contaminación es la introducción de materiales o sustancias nocivas a un ecosistema determinado. Esto quiere decir que algo a lo que el ecosistema no está acostumbrado y que puede ser dañino es introducido en él. En los mares y océanos, los contaminantes más comunes y que podemos encontrar en mayor cantidad son derivados de la actividad humana. ¿Y cómo llegan estos contaminantes al mar? El 80% se arrastran con los cambios de corrientes y mareas. El 10% es abandonado en las costas y orillas de los ríos. Y otro 10% es tirado directamente en el mar, como por ejemplo los drenajes, las redes de pesca y los desechos de fábricas. Al haber basura en estos ecosistemas, podemos notar aguas sucias y la pérdida de la biodiversidad. Los animales pueden simplemente confundirla con alimento o consumir alguna sustancia dañina y así terminar perdiendo la vida. Pero ahora hablemos un poco del cambio climático. Es una causa importante de contaminación, ya que aunque no arroja directamente alguna sustancia tóxica, el cambio climático provoca la acidificación de las aguas y los cambios de corriente. Al tener aguas ácidas, lo que pasa es que se daña la capacidad de reproducción y el desarrollo de los animales. Y nosotros los humanos perdemos alimento. Con el cambio de corrientes también hablamos de lo que es el cambio climático dentro del mar. Y el cambio climático ocasiona que puedan crearse ambientes no seguros para los animales, como por ejemplo cuando se derriten los glaciares, que son los hogares de los osos polares. Tal vez ahora se estén preguntando qué podemos hacer para cambiar el rumbo de todo esto. Y lamento decirles que no es tan fácil como a nosotros nos gustaría. No podemos desaparecer toda la basura mágicamente y no podemos cambiar esto simplemente de un día para otro. Pero sí podemos comenzar a tomar pequeñas acciones que pueden ayudar a cambiar el rumbo de esto. Y no solamente desde la playa, sino que también en nuestros hogares. Como por ejemplo, ocupar las cosas de plástico lo más que podamos, no usar desechables, ocupar biodegradables, no comprar objetos que afecten la vida marina, apoyar a las organizaciones que ayuden a la conservación de los océanos. Y algo tan simple como las 3 R's puede convertirse en un cambio increíble. Gracias. Me comí como medio párrafo, literal.